Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo sinceramente estoy súper emocionado de estar con ustedes hoy. Y es que el tema que vamos a tratar, ay amigos, ha generado ríos de tinta, un sinfín de comentarios y muchísimos suspiros en el universo de las series y el corazón turco. Como el título lo anticipa, hoy nos zambullimos en Kerem en mi corazón, la verdad sobre Altay Ulusoy y Sereni Sarıkaya revelada. Ya sé. Ese título suena potente, ¿verdad? Y es que durante mucho tiempo y aún hoy, la conexión entre Altay Ulusoy y Sereni Sarıkaya ha sido *el tema recurrente para muchísimos fans. No solo por su increíble química en la icónica serie Medcezir, sino también por toda la mística, los rumores y las especulaciones que rodearon su posible relación en la vida real. ¿Fueron pareja? ¿Amigos especiales? ¿Hubo algo más allá de los guiones y las cámaras? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió entre ellos? Hoy vamos a desmenuzar este enigma. Vamos a diseccionar los rumores, las verdades a medias, las pistas que nos dejaron y por supuesto, vamos a tratar de sacar nuestras propias conclusiones. Prepárense para un viaje en el tiempo, un paseo por la farándula turca y una inmersión en los sentimientos, esos que a veces son tan difíciles de ocultar, especialmente bajo el ojo público. Pero como siempre, antes de empezar, no puedo dejar de pedirles que hagan algo que me ayuda muchísimo: suscríbanse al canal. Es totalmente gratuito y, de esta forma, no se perderán ni un solo vídeo sobre las series y los actores turcos que tanto nos apasionan. Activen esa campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Medcezir, el génesis de un romance soñado. La historia de Altay Ulusoy y Sereni Sarıkaya está, en muchísimos sentidos, inextricablemente unida a la historia de Medcezir. La serie, que fue un éxito rotundo, una verdadera bomba, catapultó a ambos actores a la fama internacional. La producción, basada en la exitosa serie estadounidense de OC, pero con la inconfundible impronta turca, capturó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Y es que desde el primer capítulo, la conexión entre Yaman y Mira fue, simplemente mágica. La química a la mirada, la forma en que se complementaban en escena, era algo que traspasaba la pantalla, que se metía en el corazón de los espectadores y nos hacía soñar. La serie, con su drama adolescente, sus conflictos familiares, sus dilemas morales y, por supuesto, su romance central, era una receta perfecta para el éxito. Pero la chispa entre Altay y Sereni fue el ingrediente secreto, el que hizo que la serie se elevara a otro nivel. La forma en que se miraban, la intensidad de sus diálogos, la suavidad con la que se tocaban, era imposible no sentir la conexión. Era palpable, tangible. Y los fans, como es costumbre, se dejaron llevar por la fantasía. Empezaron a soñar con que esa magia, esa conexión, existiera también en la vida real. Comenzaron a especular, a analizar cada foto, cada gesto, cada interacción entre ellos, fuera del set. Las redes sociales en ese momento se convirtieron en el caldo de cultivo perfecto para alimentar esos sueños y especulaciones. Cada comentario, cada like, cada foto en la que aparecían juntos, era analizado con lupa, desmenuzado en busca de pistas sobre la verdadera naturaleza de su relación. Rumores y especulaciones, el festín de la prensa turca. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre lo que ocurrió entre Altay y Sereni? La verdad, amigos, es que la respuesta definitiva no existe. Nunca confirmaron abiertamente una relación sentimental, al menos no de manera oficial y explícita. Nunca hubo un comunicado de prensa, una declaración pública. Pero los rumores fueron constantes, insistentes y alimentaron la maquinaria de la prensa del corazón turca. Se les vio juntos en diversas ocasiones, incluso fuera del set de grabación. Se habló de cenas románticas, de escapadas secretas, de viajes. La prensa del corazón turca, siempre al acecho de una buena historia, se hizo un festín con cada avistamiento, con cada rumor que surgía. Las revistas y los periódicos turcos se llenaron de fotos de ellos juntos, de análisis de sus gestos, de interpretaciones de sus palabras. Uno de los puntos clave para entender todo esto es que durante la emisión de Medcezir, tanto Altay como Sereni eran muy jóvenes. Tenían 20 y tantos años, estaban en la cima de su carrera y, por supuesto, lidiando con la fama y la presión mediática.
Imaginen, el éxito de Medcezir era avasallador, y ellos eran las estrellas indiscutibles. Eran perseguidos por los paparazzi, acosados por los fans, y cada movimiento era analizado y juzgado. En ese contexto, es completamente normal que la intimidad y la privacidad se vieran comprometidas. La exposición mediática a la intensa atención de los fans, el ritmo frenético de la grabación de la serie, todo eso creaba un ambiente propicio para que surgieran rumores y especulaciones. Y por supuesto, la prensa del corazón, ávida de noticias jugosas, no desaprovechó la oportunidad de alimentar esa vorágine. *** Testimonios indirectos y la voz de la época ***. Pero, ¿qué nos dicen los testimonios indirectos? ¿Qué nos dice la prensa de la época? ¿Y qué podemos deducir nosotros mismos? Intentemos como detectives analizar las pistas. Por ejemplo, en un momento dado, se corrió el rumor de que estaban profundamente enamorados, que planeaban casarse. La prensa especulaba sobre una posible boda, sobre detalles de la ceremonia, sobre los preparativos. Pero como suele suceder en estos casos, todo quedó en especulaciones. No hubo anillos, ni velos, ni un sí acepto. Luego, tras la euforia inicial, surgieron rumores de distanciamiento, de peleas, de desacuerdos. La información, como siempre, era fragmentada, contradictoria y, en muchos casos, difícil de verificar. Los medios hablaban de celos, de presiones, de conflictos de agenda, pero nunca hubo una confirmación oficial. Lo que sí es cierto es que después de Medcezir, sus caminos profesionales se bifurcaron. Ambos continuaron cosechando éxitos, pero cada uno por su lado. Atay se consolidó como uno de los actores más importantes de Turquía, protagonizando series de gran éxito como El secreto de Feria y The Protector, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar roles complejos. Serenay, por su parte, también siguió creciendo profesionalmente, asumiendo proyectos desafiantes como Fi, y más tarde Muhteşem Yzyl, Kosem, consolidándose como una de las actrices más talentosas y hermosas de la televisión turca. A pesar de que ambos han tenido otras relaciones sentimentales, la conexión con el público siempre ha sido muy fuerte. Los fans de Medcezir nunca olvidaron la química entre ellos, y siempre han mantenido una llama de esperanza, la expectativa de una posible reconciliación, de una nueva oportunidad. Los seguidores de la serie aún hoy, en cada publicación en redes sociales, en cada aparición pública, en cada entrevista, esperan algún indicio, alguna señal que confirme o niegue lo que todos queremos saber. ***, ¿qué pasó realmente? Las posibles razones ***. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Por qué no se concretó esa relación? ¿Qué fue lo que impidió que fueran pareja? La respuesta, como ya lo anticipé, es compleja, multifacética y probablemente privada. Podrían haber existido muchos factores involucrados. ***, la presión mediática ***, ya hemos hablado de esto. La fama, la presión de los medios, el escrutinio constante, todo eso puede ser abrumador, especialmente para dos personas jóvenes que están intentando construir una relación. ***, las agendas profesionales ***, el éxito de Medcezir abrió muchas puertas a ambos actores. Las oportunidades profesionales surgieron, los proyectos se multiplicaron, y es posible que sus agendas no coincidieran. El ritmo de trabajo en la industria del entretenimiento turca es frenético, y a veces es difícil compaginarlo con una vida personal estable. ***, las diferencias de personalidad aunque en la pantalla parecían perfectos el uno para el otro, la realidad es que las personalidades de dos personas pueden ser muy diferentes. Quizás fuera de las cámaras, sus personalidades no encajaban tan bien como sus personajes. ***, el amor de la ficción o simplemente, y esta es una posibilidad muy real, que nunca sintieron el mismo tipo de amor que sentían sus personajes en la serie. Es crucial recordar que la ficción y la realidad no siempre se mezclan. Que dos actores tengan una química increíble en pantalla no significa necesariamente que vayan a tener la misma conexión en la vida real. A veces la magia que vemos en la pantalla es fruto de un trabajo bien hecho, de una gran interpretación, de una conexión profesional, pero no necesariamente implica una relación amorosa fuera del set. El momento vital quizás no estaban en el mismo punto de la vida. Puede ser que no estuvieran listos para una relación seria, para comprometerse.
o simplemente sus caminos se separaron por razones completamente ajenas a la voluntad de ambos. La vida a veces es así de impredecible. Es importante recordar que a menudo, el amor en el mundo del espectáculo es un terreno minado. Las relaciones son sometidas a un escrutinio público constante, y la presión mediática puede ser devastadora. Además, las agendas profesionales, las diferencias de personalidad y las expectativas del público pueden añadir una complejidad extra a cualquier relación. *** La realidad actual, cordialidad y respeto ***. Lo cierto es que a día de hoy, Aatai y Serrini mantienen una relación cordial y profesional. Se respetan mutuamente y han demostrado, en varias ocasiones, que guardan un cariño especial el uno por el otro. Pero, hasta donde sabemos, no hay y ninguna señal de que haya algo más. Han coincidido en eventos, han compartido momentos públicos con naturalidad, e incluso han expresado palabras de afecto y admiración mutua. Pero hasta ahora, no han dado ningún indicio de que estén planeando retomar una relación sentimental. Y eso, amigos, es algo que debemos respetar. La vida de cada uno es suya, y tienen derecho a elegir cómo vivirla. Conclusión. Un misterio encantador ***. En conclusión, la verdad sobre la relación entre Aatai Ulusoy y Serrini Sarkaya sigue siendo, en gran medida, un misterio. No podemos saber con certeza qué pasó entre ellos, y es posible que nunca lo sepamos del todo. Lo que sí podemos afirmar es que fueron una de las parejas más queridas de la televisión turca, y que su química en Medcezir quedará para siempre en la memoria de sus fans. Hemos analizado los rumores, las especulaciones, los testimonios indirectos. Hemos intentado arrojar un poco de luz sobre este tema tan comentado. Pero al final, la verdad, como suele ocurrir en estos casos, es un poco escurridiza. Y eso, en cierta forma, le da un encanto especial a su historia. La historia de Aatai y Serrini es una historia de sueños, de fantasías, de química en la pantalla y de especulaciones en la vida real. Es una historia que nos recuerda el poder de la ficción, la magia del amor y la complejidad de las relaciones humanas. Es una historia que nos ha mantenido con el corazón en un puño, esperando el final que todos deseamos, o aceptando el final que la vida les ha deparado. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del corazón turco. Sé que es un tema que apasiona a muchísimos de ustedes, y espero haber cumplido con sus expectativas. No olviden dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre Aatai y Serrini? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Cuál es su escena favorita de Medcezir? ¿Creen que algún día podríamos verlos juntos de nuevo en un proyecto? Me encantaría leerlos. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y ahora sí, como siempre, no se olviden de darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de que sigamos compartiendo nuestra pasión por las series y los actores turcos. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.